Continuamos en El Mundo Ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos los hechos que marcan la agenda. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. El secretario de Guerra Pete Hegseth vuelve ante el Congreso para defender de nuevo la guerra en Irán. El Pentágono elevó hasta los 29.000 millones de dólares los costos del conflicto, 4.000 millones más que lo reconocido hace 2 semanas. El gobierno británico está en la cuerda floja. Keir Starmer ha sido enfático en que no renunciará y este martes más de un centenar de diputados laboristas firmaron una carta de apoyo al mandatario. No obstante, 3 de sus vicesecretarias presentaron hoy su dimisión. En Kenia cerró la cumbre Africa Forward y este martes el presidente William Ruto pidió reformar la arquitectura de organizaciones internacionales como el Consejo de Seguridad de la ONU para que África tenga mayor participación. El mandatario francés Emmanuel Macron se unió a esa solicitud. Más del 84% de las personas que tuvieron que desplazarse en 2025 lo hicieron a causa de conflictos, mientras que alrededor del 16% lo hicieron por fenómenos naturales. Así lo revela el más reciente informe del Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos y el Consejo Noruego para los Refugiados. Analizamos las cifras y el impacto con nuestra invitada del día. Comenzamos en Medio Oriente. Irán exigió a Estados Unidos aceptar la contrapropuesta de paz que Donald Trump calificó en la víspera de inaceptable. Una de las principales preocupaciones de los negociadores es el bloqueo de Hormuz, una de las principales rutas marítimas para el comercio de petróleo y gas licuado. Entre tanto, el Pentágono informó que la guerra en Irán hasta ahora ha costado 29.000 millones de dólares, un aumento de 4.000 millones frente a lo afirmado hace semanas por el director financiero interino de la institución. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. No hay otra alternativa más que acabar la guerra. Este fue el ultimátum del presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bakr Kalibaf, a Donald Trump. Kalibaf urgió al presidente estadounidense a que acepte la contrapropuesta para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. La República Islámica de Irán exige el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, el cese del bloqueo naval estadounidense a los puertos iraníes y la liberación de los activos iraníes congelados en el extranjero por las sanciones impuestas hace años. Esperamos con mano firme, si Dios quiere, que se dé el momento propicio para la negociación, pues nuestra principal aspiración es la paz duradera y, como afirmó el líder mártir, abordamos los asuntos diplomáticos basándonos en 3 principios: dignidad, sabiduría y conveniencia. El Departamento de Defensa de Estados Unidos afirmó que la guerra en Irán ha costado 4.000 millones de dólares más con respecto a la estimación proporcionada a finales del mes pasado. Pero para Trump, el alto el fuego se encuentra en estado crítico tras el estancamiento diplomático y los recientes intercambios de disparos. La reanudación de la guerra abierta entre Estados Unidos e Irán podría prolongar la crisis energética mundial desencadenada por la tensión en el estrecho de Hormuz, lo que preocupa a las economías de Medio Oriente. Por supuesto, apoyamos todos los esfuerzos para abrir el estrecho de Hormuz. Que Hormuz no se utilice como arma es de suma importancia para la seguridad y la estabilidad regional, así como para la economía global. Tanto Qatar como Turquía están coordinando esfuerzos y apoyando la diplomacia pakistaní para alcanzar una solución lo antes posible. En una rueda de prensa celebrada en Qatar, el primer ministro qatarí y el ministro de Asuntos Exteriores turco tratan de mantener la esperanza de los esfuerzos liderados por Pakistán por encontrar una solución negociada entre Estados Unidos e Irán. Ahora vamos al Líbano. Pese a la existencia de un teórico alto el fuego, ataques israelíes tuvieron lugar en el sur del país, dejando al menos 5 muertos y algunos heridos. Esto sucede a días de la tercera ronda de negociaciones en Washington entre Israel y Líbano. Justamente más temprano, el jefe de Hezbollah pidió iniciar negociaciones indirectas con Israel y aseguró que seguirán defendiéndose en el campo de batalla. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Continúan las agresiones en Líbano. El sur del territorio sufrió nuevos ataques por parte de Israel, provocando algunas muertes y heridos en distintas ciudades. Esto sucede en un momento donde rige un débil alto al fuego y en las vísperas de una tercera reunión entre representantes de Israel y Líbano en Washington. El líder de Hezbollah insistió en usar la vía diplomática en un mensaje leído en la televisión libanesa.
Abogamos por la opción de negociaciones indirectas, donde el poder está en manos del negociador libanés, y por la retirada de las negociaciones directas, que constituyen meras ventajas para Israel y concesiones gratuitas de las autoridades libanesas. Sin embargo, a pesar de la existencia de una tregua, esta no ha sido respetada. Desde que se anunció el 16 de abril, cientos de personas murieron en el sur del Líbano, según detalló este martes el ministro de Salud. Desde el alto el fuego hemos registrado 1.502 bajas, entre ellas 380 mártires y 1.122 heridos. Se trata de un mensaje humanitario dirigido a la población civil, protegida por todos los acuerdos internacionales, convenios y tratados de derechos humanos. Sin embargo, siempre reiteramos que el enemigo israelí incumple sistemáticamente dichos acuerdos. Por su parte, Hezbollah también ha roto el cese al fuego en reiteradas ocasiones, apuntando contra los soldados que ocupan el sur del Líbano y a los residentes del norte de Israel. Decenas de drones kamikazes fueron lanzados en las últimas semanas. En otras noticias, el Parlamento israelí aprobó la instalación de un tribunal militar especial que juzgará a cientos de palestinos acusados de participar en el ataque del 7 de octubre de 2023 y que podrá imponer la pena de muerte. La medida llega en medio de reportes independientes que documentan el uso sistemático de la violencia sexual, tanto por militantes de Hamas como por el ejército israelí. Nos lo cuenta Jesús Yahure. Una ley aprobada con inusual apoyo bipartidista por la Knesset israelí. Los legisladores votaron con pocas abstenciones a favor de crear un tribunal militar especial para juzgar a los presuntos autores de los ataques del 7 de octubre de 2023. Esperamos que esto tenga un efecto disuasorio, pero más allá de eso va a hacer justicia a las familias de todas las víctimas del 7 de octubre. El tribunal juzgará entre 200 y 300 combatientes de Hamas capturados por Israel durante el ataque sorpresa y que aún no han sido procesados. El 7 de octubre fue el día más mortífero en la historia de Israel. Más de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 llevadas como rehenes a Gaza. Según la ley, los condenados por delitos del 7 de octubre no podrán ser parte de acuerdos de liberación de prisioneros y podrían ser condenados a pena de muerte por un panel de 3 jueces. Los procesos serán públicos y algunas audiencias se transmitirán en directo. Grupos de derechos humanos aseguran que no se respetarán derechos y garantías y que el tribunal abandonará normas procesales estándar. Los supervivientes de la masacre y las familias de las víctimas merecen justicia y que se busque la verdad, no venganza en forma de juicios espectáculo, ni condenas a muerte impuestas basadas en confesiones obtenidas mediante tortura. El nuevo tribunal llega tras un explosivo reporte del New York Times con entrevistas a detenidos palestinos y que cita a la ONU, que acusa al ejército israelí, custodios y colonos de emplear la violencia sexual como procedimientos habituales. Otro informe del monitor Euromed con sede en Ginebra concluye que Israel emplea la violencia sexual sistemática contra detenidos, mientras que una comisión israelí divulgó un informe que revisó 10.000 fotografías y videos y que acusa a Hamas y aliados de actos de violencia sexual sistemáticos y generalizados durante el 7 de octubre. Vamos ahora a Reino Unido, donde la tensión política crece con el pasar de las horas, pidiendo la dimisión del primer ministro Keir Starmer, quien ha sido enfático en que no renunciará. Este martes se llevó a cabo la tradicional reunión del gabinete en el que el tema de una posible dimisión no fue mencionado de manera oficial. Esto pese al contundente golpe que sufrió el laborismo en las elecciones de la semana pasada y a que 3 vicesecretarias renunciaron más temprano. Sin embargo, hoy también fue publicada una carta con la firma de más de un centenar de diputados laboristas que apoyan al primer ministro. ¿Cómo llegó Starmer a este punto? Lo revisamos en el siguiente informe. El premier en su laberinto. Keir Starmer pasó de ganar una de las más grandes mayorías parlamentarias recientes en Reino Unido en las elecciones de 2024 a ser un primer ministro bajo continuas interrogantes. Es curiosamente un llamado a las urnas el que ahora lo deja en evidencia. Los comicios locales fueron el mayor fracaso para un partido en el poder en más de 30 años. Los laboristas perdieron más de 1.100 representantes y también varias alcaldías en las que gobernaban desde hace décadas. Además, Reform UK del ultraderechista Nigel Farage se hizo con 1.300 legisladores locales en Inglaterra, junto con importantes ganancias en Escocia y Gales.
un resultado que llega como un aparente castigo a una situación económica que se ha convertido en un dolor de cabeza para el Ejecutivo. Las políticas de Starmer no han sido eficaces a la hora de rebajar un alto costo de vida e impulsar una economía que se muestra golpeada por no solo la guerra en Ucrania, sino también ahora por la irrupción del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Starmer desató malestar incluso entre su propia formación con intentos de reducir el presupuesto en políticas sociales. Pero es quizás el escándalo en torno a Peter Mandelson el episodio de mayor revuelo en su gestión. Starmer nombró a Mandelson, antiguo secretario bajo los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, como embajador en Estados Unidos en diciembre de 2024. Mandelson fue despedido en septiembre de 2025 después de aparecer en los archivos de Jeffrey Epstein, el fallecido criminal sexual. Mandelson se muestra en esos documentos como una figura cercana a Epstein e incluso parece aconsejarlo para que solicite una liberación anticipada en unas acusaciones de 2008 por haber solicitado servicios sexuales a una menor. En India, decenas de jóvenes protestaron en Nueva Delhi contra la cancelación de una prueba clave de acceso a la universidad después de que las autoridades descubrieran que sus preguntas se habían filtrado. La Agencia Nacional de Pruebas canceló la llamada Prueba Nacional de Elegibilidad y Admisión, argumentando que el proceso estaba viciado, que estaban llevando a cabo una investigación y que se fijaría una nueva fecha. En la capital, integrantes de la Unión Nacional de Estudiantes de India exigieron que tomen las medidas más severas posibles contra los implicados y también la dimisión del ministro de Educación, afirmando que no confían en el Ejecutivo. Vamos hasta Kenia porque en Nairobi cerró la cumbre Africa Forward, la iniciativa franco-africana que reunió una treintena de jefes de Estado y Gobierno. Y este martes el presidente keniano William Ruto pidió modificar la arquitectura de los organismos internacionales para que haya una mayor representación del continente africano, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El mandatario francés Emmanuel Macron, que participó en la cumbre, se unió a la solicitud de su homólogo keniano. L'Afrique veut la paix. África anhela paz, prosperidad e independencia y en definitiva la alianza que vislumbramos para esta cumbre África Adelante, la alianza en la que creo entre África y Europa es una alianza muy poderosa y si logramos alcanzarla nos permitirá reconstruir juntos un orden multilateral tan fragmentado que nos debilita, cuyos excesos nos afectan a todos y en última instancia ser una fuente de esperanza para el futuro de todos. Este martes no se pierda la entrevista a Emmanuel Macron desde Nairobi a las 14 horas de Bogotá, Quito y Lima con periodistas de France 24 y RFI junto a otras cadenas aliadas. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, juró este martes para un séptimo mandato. El político de 81 años ganó las elecciones el pasado 15 de enero, unos comicios que la oposición tildó de fraudulentos. El funcionario lleva en el poder desde 1986 y fue investido en un multitudinario acto en Kampala, supervisado por su hijo, Muhoozi Kainerugaba, el jefe de las Fuerzas Armadas. Cambiamos de tema. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Cuba está pidiendo ayuda y que él va a responder con un eventual diálogo, lo que relajaría las tensiones respecto a su posible intención de hacerse con el control de la isla. Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección, hacia abajo. Cuba pide ayuda y vamos a hablar. Mientras tanto, me voy a China. Actualizamos ahora la situación del hantavirus. Los países europeos localizaron a todos los pasajeros que iban a bordo del crucero MV Ondius, según afirmó el director de la OMS, y despliegan medidas para controlar el brote. Por su parte, el barco ya abandonó Tenerife, se dirige a Rotterdam con 25 tripulantes. La OMS elevó a 11 el número de casos positivos, todos ellos pasajeros del buque. Ramiro Cueva Verena nos amplía. El control del brote de hantavirus pasa a una nueva fase. Los países europeos ya rastrearon a todos sus nacionales que iban a bordo del crucero, mientras que luego del desembarco en Tenerife, las autoridades sanitarias españolas tomaron medidas para frenar los contagios. El jefe de gobierno, Pedro Sánchez, lo detalló en una rueda de prensa junto al director de la Organización Mundial de la Salud. El protocolo que hemos establecido en España son 2 PCRs, una
que se acaba de hacer y creo recordar, ministra, que la siguiente dentro de 7 u 8 días. Y en función de eso los especialistas pues, nos irán indicando exactamente cuáles son las medidas que tenemos que tomar desde salud pública para garantizar su propia salud y también, lógicamente, la salud del conjunto de la sociedad española. La Comunidad Europea busca la manera de evitar que se siga propagando el virus. En Países Bajos, por caso, en el hospital donde está alojado uno de los pacientes, fueron puestos en cuarentena 12 trabajadores que estuvieron en contacto con él. Según el jefe de la OMS, es probable que aparezcan más casos, aunque remarcó que no hay señales de que surja un brote mayor. Hubo mucha interacción con los pasajeros y, como saben, el periodo de incubación es de 6 a 8 semanas. Por lo tanto, debido a la interacción mientras aún estaban en el barco, especialmente antes de que comenzaran a tomar medidas de prevención de infecciones, es de esperar que haya más casos. Tras dejar Tenerife, el barco ahora se dirige a Rotterdam, en un viaje que durará unos 8 días. A bordo van 25 tripulantes y 2 miembros del personal médico de la OMS. Continuamos con nuestra invitada del día. En 2025, 82,2 millones de personas estaban en situación de desplazamiento interno en el mundo. De ese total, casi 70 millones tuvieron que abandonar sus lugares de residencia a causa de conflictos, lo que equivale a más del 84%. El resto tuvo que desplazarse a causa de fenómenos naturales. Así lo denuncia el más reciente informe del Centro de Seguimiento de los Desplazamientos Internos y el Consejo Noruego para los Refugiados. Para analizar el panorama, conectamos con Xiao-Fen Hernan, coordinadora y autora principal del informe que estamos mencionando. Yo le doy la bienvenida a France 24. En principio, le pregunto, ustedes como responsables de este texto señalan que solo el año pasado se reportaron 32,3 millones de nuevos desplazamientos internos, incluidas personas que tuvieron que desplazarse varias veces a causa de conflictos. ¿Qué radiografía se puede hacer de esta situación en particular? Muchas gracias por la pregunta. Sí, este año es bastante notable el aumento en desplazamientos por conflictos y violencia, que por primera vez fueron más importantes que los movimientos por desastres, y es la concentración muy importante de esos conflictos en el mundo. Más o menos 10 millones de esos desplazamientos ocurrieron durante la guerra de 12 días en Irán, por evacuaciones del Teherán, y 9.7 millones de los 32 fueron en la República Democrática del Congo. Entonces, es decir, que 2/3 eran en 2 crisis importantes del mundo, pero en muchos otros países, en 54 a través del mundo, registramos desplazamiento por conflicto y violencia. Entonces, es un aumento comparado con años previos. Bueno, ¿cómo se puede reparar a personas que lo han perdido todo en sus territorios, donde puede que sobre el papel pues la guerra haya terminado, pero se quedaron sin nada? Sí, es muy importante seguir el monitoreo de las personas desplazadas, porque como bien lo dice, aunque las hostilidades o el conflicto pueda haber bajado, hay que encontrar soluciones duraderas para las personas, y esta es la responsabilidad de los propios gobiernos, porque aquí estamos hablando de personas desplazadas internas, no personas que han cruzado fronteras internacionales. Entonces siguen ciudadanos, siguen la responsabilidad de sus propios gobiernos, y aquí para encontrar soluciones duraderas podemos hablar de retorno, podemos hablar de relocalización en un nuevo lugar, o también en la integración local donde las personas se han desplazado. Y es importante dar la oportunidad a las mismas personas desplazadas de encontrar o buscar sus propios medios de vida, y no solamente de responder a las necesidades primarias, sino permitirles reempezar sus vidas. Bueno, llama la atención que el informe destaca condiciones complejas de desplazados tanto en Colombia como en Haití. ¿Qué pasa en estos dos países? ¿Cuál es la situación? Bueno, gracias. Haití y Colombia sí son los lugares en las Américas donde se han registrado más movimientos por conflictos y violencia dentro de las Américas. Pero son situaciones bastante distintas. La situación de Haití, por ejemplo, llegamos a casi 1 millón de desplazamientos en 2025 por violencia criminal, por el aumento de la violencia criminal en los últimos años, que ha aumentado de manera muy drástica.
al principio desde el Puerto Príncipe, pero luego que se ha extendido en 2024 y lo vimos también en 2025. Y en muchos casos son movimientos repetidos y muy poca solución, bueno, en los últimos años en cuestión de seguridad. En el caso de Colombia, pues vemos un panorama bastante distinto. El país tiene un monitoreo del desplazamiento que existe desde muchos años. Ya existe leyes de protección y de infraestructura en el país debido al conflicto armado que existe desde décadas, y tenemos una cifra de personas desplazadas al final del año mucho más alta en escala comparado con Haití. Es la segunda cifra más alta en el mundo, desafortunadamente, pero también refleja el hecho que el gobierno sí sabe y sigue haciendo esfuerzo para monitorear las personas que necesitan todavía apoyo. Y entonces aquí vemos una dinámica un poco distinta, donde hay diferentes grupos armados, pero que nosotros no calificamos como violencia criminal, sino conflicto armado no internacional en la situación de Colombia. Entonces son situaciones un poco distintas. Hay guerras que suelen ocupar titulares constantemente, como la de Israel contra Hamás, la guerra en Ucrania, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los conflictos olvidados como es el de Sudán? ¿Cuál fue la situación en esta nación que sin duda está devastada por la guerra civil? Sí, muchas gracias por tomar tiempo en su emisión para destacar la situación en Sudán, que desafortunadamente por el tercer año es el país donde registramos personas desplazadas en el mundo entero, entonces desde el 2023, pero sabemos muy bien que la situación en Sudán ya antes de esta guerra era compleja, había millones de personas desplazadas ya antes del 2023, y al final del 2025 registramos 9.1 millones de desplazados, y esto representa 1 sobre cada 9 personas desplazadas en el mundo. Es decir, que toma un espacio muy importante en las tendencias mundiales. Vemos cambios de dinámicas a lo largo de la guerra en los últimos años, menos movimientos dentro del 2025, pero sigue una situación de la mayor situación de desplazamiento en el mundo, en la mayor crisis humanitaria en el mundo por un tercer año, y desafortunadamente, como lo dice, no tiene suficiente atención de parte de fondos y al nivel de esfuerzos de paz. Bueno, el director del Consejo Noruego para los Refugiados asegura que estas cifras que estamos viendo dejan en evidencia el colapso global de la prevención de conflictos y de la protección básica de los civiles. ¿A qué se debe que en varias zonas los líderes viren hacia la guerra? ¿De alguna manera está en jaque la diplomacia como medida para resolver disputas? Bueno, en el informe sí destacamos que casi la mitad de los movimientos debido a conflictos y violencia, entonces la mitad de 32.3, fueron causados por conflictos armados internacionales, y lo más notable es que registramos desplazamientos por conflicto internacional en 13 países, y en 2024 eran solamente 6 países. Entonces sí vemos una expansión de este tipo de desplazamiento. Registramos esta forma de desplazamiento en casi todas las regiones del mundo, menos las Américas. Entonces sí hay una expansión en términos de desplazamiento, mientras que los conflictos no internacionales, entonces dentro de las mismas fronteras de los países, siguen sin resolverse. Ahora, no somos una organización que se dedica al análisis de los actores, pero sí en términos de desplazamientos podemos ver esas tendencias. Nos llama la atención que el desplazamiento por cuestiones naturales haya caído un 35% respecto a lo que se evidenció en 2024, pero ¿los desastres que provocan estos desplazamientos internos tienen que ver con el cambio climático? Sí, bueno, la caída desde el 2024 queremos destacar que fue más porque el 2024 realmente fue una excepción con huracanes muy importantes y muchas inundaciones, pero la cifra de casi 30 millones en 2025 sigue encima de la media decadal. Entonces no es decir que ha mejorado o ha bajado sustantivamente, sino que sí hay un aumento en
en los últimos años. Ahora nosotros no hacemos una vinculación directa con el cambio climático, sino que registramos movimientos por desastres geofísicos también, pero también inundaciones, terremotos, tormentas y fuegos forestales, que sí muestran que aunque los sitios donde existían esas vulnerabilidades son más y más afectados y fuerzan a las personas a ser desplazadas una y otra vez, también podemos ver nuevos focos de vulnerabilidad y aumentos en la intensidad de ciertos fenómenos dependiendo de los años. Bueno, el informe denuncia que las agencias humanitarias, además de las crisis que ya tienen que enfrentar por los conflictos o los desastres naturales, pues ahora tienen que afrontar importantes recortes en la financiación, especialmente por parte de Estados Unidos. ¿Hay forma de garantizar su funcionamiento? Sí, desafortunadamente en 2025 vimos una bajada en la disponibilidad de datos sobre desplazamiento en 15% de los países que nosotros monitoreamos. Y nosotros tenemos una cobertura mundial y entonces pudimos comparar entre las diferentes regiones y desafortunadamente en ciertos casos sí la falta de financiamiento ha forzado unas decisiones de priorización que a veces han podido afectar nuestros datos, pero lo importante para nosotros es seguir visibilizando esas crisis de desplazamiento interno porque es solamente con estos datos confiables que podemos enfrentar esas situaciones y tomar decisiones informadas tanto para la prevención, pero también la respuesta y las soluciones a largo plazo. Y entonces no es el momento de olvidarse de estas situaciones o de dejar puntos ciegos, sino de aumentar nuestros esfuerzos en responder a estas crisis. Pues Xiaofe Hernan, muchas gracias a usted por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24. Muchas gracias por la invitación. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Hacemos una breve pausa y volvemos. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.